Juan Ignacio, bienvenido. Hay pocas personas en España que hayan adoptado un rol tan activo en cuanto a lo que debería ser la IA, ¿no? Y eso ya de por sí es un valor, ¿no? Tú siempre has comentado que el componente ético es fundamental en esta revolución. Explícanos por qué consideras que es tan importante. Pues porque la inteligencia artificial transmite unos valores, como toda tecnología, y esos valores son falsos y por tanto es muy bueno tenerlos presente. ¿Qué valores transmite? Pues transmite valor de autonomía y de verdad, de veracidad. Y la inteligencia artificial ni es autónoma ni funciona por sí misma, es un algoritmo dirigido por una serie de personas y tampoco necesariamente tiene que decirte siempre la verdad. Por eso está, digamos, abordando unos aspectos éticos básicos, ¿no? Que es la de la autonomía y que es la verdad. Entonces, la ética que tiene que estar en todos los ámbitos de nuestra vida y tiene que estar en la tecnología, en el caso de la inteligencia artificial todavía es más crítico por estos dos valores que te digo, ¿no? Por eso es importante abordarlos. Los beneficios son buenos, pero los riesgos también son altos y básicamente la raíz radica en estos dos elementos que te digo, ¿no? De pensar que es autónoma, que nos está diciendo algo por sí misma y que lo que nos está diciendo siempre es verdad, lo cual no siempre es así. ¿Cuál sería el planteamiento más interesante en tu opinión o más correcto para, digamos, delimitar la IA? O sea, saber que el público sepa qué puede pasar cuando la utiliza y que las sociedades en su conjunto también sean conscientes de, como lo has dicho, ¿no? De la parte buena, pero también de los riesgos que implica esta herramienta. Claro, tenemos que aprender a conocer esta herramienta. Es una nueva tecnología y tenemos que aprender a conocerla. De igual manera que cuando salió el automóvil, pues cuando tenemos coches, pues nos enseñan a conducir un coche, porque un coche pues tiene beneficios, ¿no? Nos lleva rápido, pero también tiene riesgos. Entonces tenemos que conocer cómo funciona un coche y cuando digo cómo funciona, obviamente no es exactamente cómo funciona el motor de explosión, no, sino, oye, saber que, bueno, que tiene unos frenos, un embrague, un cierto funcionamiento, saber que no te mueve por arte de magia, sino que tiene ahí una cierta manera de actuar. Lo mismo con la inteligencia artificial. Entonces tenemos que saber cómo funciona a nivel básico, a nivel conceptual, saber, por ejemplo, que no es magia, que lo que hay detrás son puras matemáticas, aplicamos distintas matemáticas cada vez, saber cuáles son los beneficios, que eso por lo general pues nos lo van diciendo, y saber cuáles son los riesgos. De la misma manera que cuando salimos a la calle sabemos cuáles son los riesgos y no por eso dejamos de salir a la calle, pues lo mismo con la inteligencia artificial. Tenemos que conocer los riesgos. Hay esa labor ahora que está ya la inteligencia artificial, ya está en nuestras calles, ya está, como se suele decir, democratizada, pues tenemos que tener esa formación, por así decirlo, ¿no? Esa concienciación de saber lo bueno que tiene y de saber los riesgos que tiene. Y con eso podremos explotarla al máximo. ¿El planteamiento de Europa está siendo inteligente? Sabes que es una zona del planeta muy tendente a la regulación, pero eso tiene un reverso, y el reverso es que muchas veces, o por lo menos eso dicen desde el emprendimiento, se limita así la innovación. Hay un acta europea de inteligencia artificial, sí, que por cierto tiene algunos agujeros curiosos, porque suponíamos que iba a ser más garantista. ¿Cómo ves la posición de Europa en esta carrera de la IA? Pues la veo determinada a esa visión ética de la inteligencia artificial. Antes teníamos un cierto acompañamiento de Estados Unidos en esa visión ética, ahora no lo tenemos. Y eso también ha hecho que la Unión Europea se adapte, sin perder, obviamente, de vista esa ley de inteligencia artificial europea para una ley confiable, ¿no? Una ley ética, que por cierto ya está entrando en vigor. En el mes de febrero entraron ya una serie de capítulos, que es la definición y las prácticas prohibidas. En el mes de agosto entrará la parte de las sanciones. Entonces creo que se está adaptando, creo que está buscando ese equilibrio efectivamente entre regulación e innovación, que hay que conseguirlo. Y eso en el fondo para mí se consigue con la práctica, con la puesta en práctica, ¿no? Y ahora lo estamos viviendo. Por ejemplo, han salido nuevas directivas para acotar el significado, la definición de inteligencia artificial, lo cual es muy importante, porque hay que saber lo que está entrando dentro de esa ley y lo que no entra, ¿no? Por ejemplo, hay una práctica prohibida que es temas de
técnicas subliminales para modificar el comportamiento, que a lo mejor algunas de ellas pues, se pueden estar usando en publicidad. Pues habría que ver si estás usando inteligencia artificial o no, simplemente para saber si te aplica la ley o no, no es más que eso, ¿no? Estas cosas ya no salen del ámbito teórico y ya hay que hacerlo de manera práctica e iremos aprendiendo. Para mí lo bueno, la esperanza, yo defiendo esa visión ética. Aquellos que dicen, no, es que está cortando la innovación, bueno, pero no estarás pensando innovar en cosas prohibidas, ¿no? No estarás pensando innovar en poner cámaras de reconocimiento facial en las calles sin ningún tipo de discriminación, o no estarás pensando en usar la inteligencia artificial para que dicte sentencias, ¿no? Supongo que estarás pensando en otras cosas que entran dentro de eso que se llama riesgo elevado, riesgo alto, y ahí el juego está en la documentación que haya que presentar, en que eso efectivamente no sea una carga burocrática, que tenga un cierto control, pero que no sea una excesiva carga burocrática. Por lo tanto, yo creo que esa visión ética es adecuada. Tenemos también que vigilar la innovación, tenemos que posicionarnos en la innovación, porque si no nos van a adelantar, y buscaremos ese equilibrio. Yo estoy convencido. ¿Están haciendo trampas los grandes modelos de lenguaje actuales? O sea, tenemos a ChatGPT, tenemos a DeepSeek, tenemos a la francesa Mistral, tenemos a Anthropic. Ha habido polémica por cómo se entrenan esos modelos, ¿no? Se entrenan obviamente con datos. Cuando se cortapisa el entrenamiento con datos, el problema es que se recurre a los datos sintéticos. Si se recurre a los datos sintéticos, el algoritmo, digamos, empieza a decir locuras, ¿no? Es un poco complicado el esquema, pero ¿qué está pasando ahí? ¿Están jugando de nuevo con nuestros datos? Están ahora todos... esto a mí me recuerda, bueno, voy a ir un poco atrás, pero me recuerda, fíjate, al mercado de las especias. Estoy hablando del siglo XV, ¿no? De la época de Cristóbal Colón, ¿no? Que en aquel entonces pues, las especias eran un bien valorado y todos los países pues, estaban buscando rutas para llegar al lejano oriente en busca de esas especias, ¿no? Y ahí es donde Colón pues, dijo, pues en lugar de ir hacia el este, voy a ir hacia el oeste. Bueno, pues para mí estamos igual, en ese mercado de las especias, donde ahora las especias es la inteligencia artificial. Y efectivamente ahí pues cada uno está buscar su hueco en ese mercado, ¿no? Están jugando de manera falsa, ¿no? De manera inapropiada. Lo vamos construyendo poco a poco. El tema de los datos es fundamental. Cada vez, afortunadamente, hay más control, hay más conciencia y más concienciación. Porque, por ejemplo, pues, se han usado imágenes publicadas de cada uno en las redes sociales, pues se han usado para entrenar sistemas de reconocimiento facial. Eso ahora ya está más regulado. Por lo tanto, todo esto lo iremos viendo poco a poco. Sí que tenemos que vigilar nuestros datos. O sea, lo que tenemos que esperar es que si ponemos datos de manera pública, casi seguro que los utilizan. Por lo tanto, no subamos, no utilicemos ningún tipo de información sensible, pero incluso hasta en lo que podemos pensar como lo más inocente, ¿no? Que le haga una pregunta a ChatGPT. Bueno, pues no es inocente. No, cualquier pregunta que le hagas a ChatGPT podrá ser utilizada de alguna manera, podrá ser utilizada, y cualquier información que subas podrá ser utilizada. Luego, aquí es donde también entra esa parte de concienciación, ¿no? Oye, que sepas que al final estas empresas viven de tus datos y viven de tu actividad. Viven de las dos cosas. Por lo tanto, no digo que no lo uses, pero simplemente que lo tengas consciente, ¿no? Que lo tengas presente. Porque estamos en el mercado de las especias, que es la inteligencia artificial. Hablaba el otro día con un CEO que me decía que tenían un puesto bastante importante vacante en la empresa, que habían entrevistado a 30 candidatos y que si él cerraba los ojos, escuchaba el mismo discurso de todos ellos, y era porque habían preparado todos la entrevista con ChatGPT. Corremos el riesgo de la uniformización, o sea, vamos a volvernos más aburridos y, si quieres, un poco más tontos todavía. Sí, así de claro, sí. A este paso nos volvemos tontos. A este paso vamos al discurso único, y es que es verdad. Y a veces cuando yo le hago preguntas a ChatGPT, digo, pero si me está diciendo obviedades, si me está diciendo lugares comunes, porque, y esto, insisto en esa parte de alfabetización y de concienciación, ChatGPT, cualquier sistema LLM, cualquier sistema de inteligencia artificial, en particular estos de IA generativa, lo que hacen es darte la solución más probable, la respuesta más probable, la respuesta, digamos, más consensuada. Por lo tanto, hay que saber usarlo. Yo no digo que no se use, pero tú hazle una pregunta y luego analízala.
revísala, investiga, ¿no? Eso es un primer punto de partida, correcto, pero no la des por buena necesariamente, porque si no, efectivamente, vamos a llegar al discurso único. Porque además lo vamos a estar alimentando constantemente con esa misma respuesta, la vamos a meter luego y la vamos a retroalimentar. Por lo tanto, sí, existe ese riesgo. Y ojo, no digo que no lo hagamos, tenemos que ser conscientes de los riesgos. Tenemos el riesgo de vernos tontos, así de claro. Sí, bueno, pues no lo hagamos, ¿no? Seamos críticos, esa es la cuestión. Juan Ignacio, haremos una segunda parte de esta entrevista porque se me ha hecho muy breve. Te agradezco mucho tu Muchas tiempo gracias. y espero que la gente tenga un poco más de cuidado cuando se embarque en estos usos súper disruptivos. Pues espero que sí, y muchas gracias a vosotros.